Muy bien, entonces iniciamos con conservación de la energía. Si ustedes se dan cuenta, en la conservación de la energía hay una situación bien particular. Por ejemplo, si lo que nosotros hacemos es elevar una pelota, por decirles una pelota, acuérdense que esa pelota tiene una masa y a elevarla, pues como vimos la semana pasada, se convierte en energía potencial, dependiendo de qué tan alto la pongamos, pues de ese tamaño va a ser la energía que va a tener potencialmente ese objeto. Muy bien, en el caso que nosotros dejemos caer esa pelota desde una altura X o una altura H, como lo hemos estado revisando, y la dejamos caer, ¿verdad? La dejamos caer. A medida que va cayendo, lo que va disminuyendo es su altura, ¿verdad? Esa disminución de altura lo que hace es eh, decrementar la energía potencial, que está descrita como U. Si ustedes la quieren ver en el diagrama que tengo aquí, esta es la energía potencial en el punto más alto, ¿verdad? Eh, Según podemos analizar, Anthony, es por ejemplo, acuérdese que horizontalmente no hay ninguna altura, por lo que no hay energía potencial. Ahora, si usted lo que hace es en un plano inclinado poner la pelota, pues acuérdese que ahí está subiendo tanto en el eje X, avanzando tanto en el eje X como en el eje Y, pero esa elevación del eje Y es la que da la energía potencial, ¿verdad? Si solamente se traslada en un plano, eso al momento de trasladarse pues es energía cinética, pero en el punto donde se quede usted quieto no hay energía potencial porque la gravedad no va a actuar para ningún lado, no va a generar ningún movimiento y no hay potencial de generar algún tipo de energía, ¿verdad? Entonces por lo regular se trabaja, o por lo regular usted puede observar este fenómeno solamente sobre el eje Y, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Es decir, elevando el objeto para que actúe la gravedad y la altura conjunta con la masa, ¿verdad? Que eso es pues la fórmula principal de energía potencial. Muy bien, entonces, como bien dijo Anthony, como bien consultaba él, la energía potencial va a estar descrita siempre con una altura, ¿verdad? Porque depende de esa posición, ¿verdad? Depende de esa situación para que podamos definir una energía potencial. Bueno, entonces decíamos, lo dejábamos caer y a medida que iba cayendo iba decrementando la altura y decrementando pues la energía potencial. Pero al momento de dejarla caer, acuérdense que se genera un movimiento y va aumentando pues la velocidad o una velocidad constante de acuerdo a la aceleración, que en este caso es la gravedad. Entonces, a medida que va decrementando la energía potencial, va aumentando la energía cinética. Como ustedes pueden ver acá, si en el primer punto, en el primer espacio que les acabo de señalar, ustedes pueden ver que la energía potencial está en su máximo, ahí, ¿verdad? Hay masa, hay gravedad y hay una altura, la más alta que en esta situación obtenemos. Pero la energía potencial es cero. ¿Por qué cero? Porque está detenida. La tenemos suspendida en el aire o bien en un punto donde no se está moviendo, ¿verdad? Entonces ahí está en cero. Ahora, si nos fijamos en el segundo, tenemos, por decirlo de alguna manera, la mitad, ¿verdad? Ahí en ese punto tenemos la mitad de la altura, la misma masa y la gravedad. Pero la velocidad se va a incrementar, por lo que en algún punto, por ejemplo, si esto fuera exactamente la mitad, la energía potencial va a ser exactamente igual a la energía cinética, ¿verdad? Y si llegamos al último punto, era lo que le explicaba yo a Anthony, si llegamos a un punto donde la altura, aquí la altura es igual a cero, altura h, ¿verdad? Es igual a cero, lo que indica es que si sustituimos en la fórmula altura cero, pues nos da una energía potencial igual a cero, como ustedes pueden ver, y la que está en su máximo nivel es la energía cinética, ¿verdad? Muy bien, entonces caemos en el punto de conservación de la energía. Si ustedes se dan cuenta,
la energía potencial y la energía potencial que teníamos aquí se transformó en energía cinética en este punto, ¿verdad? Y de aquí para acá, lo que teníamos nosotros en energía potencial en el punto inicial o en el punto más alto es equivalente a lo que tenemos de energía cinética en el punto más bajo, ¿verdad? Entonces, eso sí, tómenlo muy en cuenta, por lo que al momento de que nosotros sumemos la energía potencial, miren, sumemos la energía potencial y cinética en cualquier punto, esto se convierte en una constante. ¿Se dan cuenta? Porque lo poquito que, cuando vaya bajando, lo poquito que se va restando a la energía potencial se va sumando a la cinética. Y al final se mantiene la misma cantidad de energía. Por lo que se conserva la energía. Ahora solamente se transforma en energía cinética, se está moviendo lo que era energía potencial. Muy bien, no sé si me captan el concepto. Quisiera que ustedes me dijeran si algo no comprenden, porque de esto depende que podamos llegar al siguiente punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si nadie tiene una pregunta, continuamos. Pero es básicamente lo que nos estamos hablando ahora, conservación de la energía. La energía total o energía total E, como ustedes pueden ver ahí, pues se conserva en el transcurso, en toda la caída, ¿verdad? Solamente que es una sumatoria entre la energía cinética y la potencial, ¿verdad? Entonces, a medida que la energía potencial va decrementando, la cinética va aumentando. Bueno, si nadie tiene otra duda, vamos a continuar. Si ustedes pueden ver acá, dice conservación de la energía mecánica, que es básicamente de lo que estamos hablando. Dice, en ausencia de resistencia del aire, lo que aquí no estamos tomando en cuenta la fricción, ¿verdad? La resistencia que puede tener el aire u otra fuerza que sea disipadora como la fricción. La suma de las energías, miren, potencial y cinética, es una constante, siempre que no se añada ninguna energía al sistema, ¿verdad? Ninguna otra energía. Bueno, acuérdense que la fricción genera un trabajo y ese trabajo es pues igual a energía, ¿verdad? Entonces, esa energía vamos a verla un poco más adelante cómo la vamos a añadir al sistema. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos una fórmula para la conservación de la energía, que es básicamente en estado simple, esta que tenemos aquí, esta, miren, donde dice que la energía potencial en el punto inicial, que es el punto más alto, es igual a la energía, más la energía cinética, miren, estas dos más la energía cinética es igual a la energía potencial en el punto más bajo, más la energía cinética en el punto más, más bajo. Lo que quiere decir es, por ejemplo, que si yo tengo una situación como la que vimos anteriormente, donde tenemos aquí el punto inicial y aquí la altura h, yo aquí tengo una energía potencial dada por la masa, la gravedad y la altura, y la energía cinética es cero. Si yo sumo, como dice aquí, esto más esto, me da el valor de la energía potencial, que por ejemplo si fuera 10 joules, ¿verdad? 10 joules, supongamos. Ahora venimos al punto más bajo. Aquí la energía potencial termina siendo cero, ¿verdad? Y la cinética es un medio de pues la masa por la velocidad al cuadrado. Y si aquí eran 10 de energía potencial, en este otro punto van a ser 10 de energía cinética. Es decir, va a ser igual, por lo que la fórmula que está dada en este punto es la que describe todo eso que les acabo de decir. Es decir, que en la conservación de la energía la podemos nosotros, por decirlo de esa manera, simplificar. Si ustedes lo quieren ver así, la podemos simplificar
Si nosotros sustituimos todos los valores, miren, todos los valores posibles, esto y esto son ceros. Estos son ceros. ¿Por qué son ceros? Bueno, veamos a detalle las fórmulas. Vamos a borrar esto y les vamos a decir que son ceros. Bueno, en este punto que ustedes pueden ver aquí, un medio, masa, velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial en el punto más alto? Y está detenido todo. ¿Cuánto podría ser? A ver qué me dice Pablo. ¿Cuánto es la velocidad inicial de una pelota que está detenida en el punto más alto? Exactamente, es cero. Entonces, si sustituimos ahí el velocidad inicial con cero, eso se elimina. Por eso les decía, ese factor es cero. Ahora le pregunto a Anthony, que Anthony estaba desde el inicio. ¿Cuánto es la altura en el punto más bajo, Anthony? O Wendy, si le quiere ayudar. Sí, la altura en el punto más bajo, donde está la energía potencial igual a cero. Es cero, ¿verdad? Entonces, esos dos factores que ustedes ven ahí, nosotros los tenemos que eliminar para obtener, una fórmula como la que ustedes pueden ver aquí. Esa fórmula, si las condiciones no cambian a lo que hemos estado viendo, es decir, un punto inicial y un punto final, donde el inicial tiene el total de la altura y el final tiene cero en la altura, pues se puede describir la ley de conservación de energía como la fórmula que les acabo de señalar. Esta de acá. Y esta fórmula, si ustedes logran, logran distinguir, si no, se los voy a poner aquí, dice que velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura inicial, que es la altura total, ¿verdad? La altura que tiene en el punto más alto. Esta es una fórmula que nos puede servir pues para determinar velocidades en velocidad final o la velocidad cuando llega al punto más bajo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hay que comprender de esta situación. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta con respecto a las fórmulas, porque si no pasamos a la parte ya de aplicación en sí de la fórmula, o de la concepción de cómo funciona o cómo sucede que la energía potencial más la energía cinética son una constante, que se conserva a lo largo de todo el proceso descrito más o menos como eso que ustedes pueden ver acá, esto de acá. Muy bien, si no tienen ninguna pregunta vamos a pasar a hacer el ejemplo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues pueden decirle. Si no, pasamos a la parte ya del ejemplo. ¿No? Diga, David. Así es, David, la energía potencial en el punto más bajo, es decir, donde no hay altura, es cero. Es por lo mismo, porque no hay ninguna altura, la altura es cero. Y acuérdense que la fórmula es masa, gravedad por altura, entonces en ese punto. La energía cinética entonces es equivalente a lo que tenía la energía potencial en el punto más alto. Y se puede comprobar, ¿verdad? Aplicando la fórmula, ustedes pueden encontrar la energía cinética en el punto más bajo es el total de la energía potencial en el punto más alto. Y viceversa, ¿verdad? Porque en el punto más bajo la energía potencial es igual a la energía cinética en el punto más alto. Cero, ¿verdad? Eso sí que les quede muy, muy claro. Es decir, la posición depende mucho de la energía cinética. Pero también, si ustedes lo quieren ver en este caso, la posición también nos da una idea de la energía cinética. Es decir, la energía potencial es una energía que nosotros la podemos encontrar en estado estático, por decirlo de esta manera. Es decir, los objetos van a estar suspendidos o los objetos van a estar a cierta altura, o nosotros captamos ese instante y suponemos ese instante como inicial
y el instante final, pues en ese punto la energía cinética debería ser equivalente al primer instante que nosotros captamos con respecto a la energía potencial. Entonces, para resumir, como decía Jonathan, en el punto más bajo, la energía potencial es cero. Y en el punto más alto, la energía potencial pues es el total de la energía. Y en el punto más bajo, la energía cinética es el total de la energía. Y en el punto más alto, la energía cinética es cero, ¿verdad? Eso es. Muy bien, si nadie tiene otra pregunta, pasamos a hacer el ejercicio. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio. Ese ejercicio pues describe de cierta forma lo que hemos estado trabajando. Si ustedes se dan cuenta, dice una bola de demolición de 8 kilogramos. Ya en la clase pasada dijimos que cuando eran kilogramos es masa, ¿verdad? Porque cuando es peso son newtons, porque es fuerza, ¿verdad? Muy bien, entonces dice una bola de demolición de 40 kilogramos, esa es masa, se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Despreciando la fricción, porque ahorita no estamos viendo la parte de la fricción del aire, ¿cuál será su velocidad cuando regrese al punto más bajo? Es decir, si esto se funciona como un péndulo, ¿verdad? Inicia aquí y va en esta posición. El traslado de ir de este punto a este punto genera una altura y esa altura es 1.6. Bueno, entonces vemos qué datos tenemos y luego pues nosotros ya aplicamos lo que ya sabemos de conservación de energía para poder ver esa situación. Entonces veamos una situación aquí y lo que nos piden es cuál será su velocidad cuando regrese al punto más bajo, es decir, la velocidad final es la que nos están solicitando. Muy bien, entonces veamos, tenemos masa igual a 40 kilogramos, acuérdense que la masa en el sistema internacional se da en kilogramos, entonces ahí está, pues está correcto el dato, eso es lo que deberíamos nosotros de encontrar. Luego tenemos una altura, ¿verdad? La altura de 1.6, esto en el punto más alto, ¿verdad? Entonces es prácticamente la altura inicial. Muy bien, eso es básicamente lo que tenemos. Acuérdense que como es sistema internacional, la gravedad nos da 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, si caemos en la cuenta de esta situación, nosotros podemos poner aquí la fórmula completa de la conservación de la energía, ¿verdad? Podemos poner masa, gravedad, altura inicial, más 1/2 de la masa, velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual. Esto es el punto más alto. Y ahora el punto más bajo. Masa, gravedad por altura final, ¿verdad? Más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como ya pudimos analizar, si esta bola llega al punto más alto, en un punto está suspendida, ¿verdad? Entonces sí tiene energía potencial, pero energía cinética no tiene. Ahora, en el punto más bajo, altura no tiene, ¿verdad? Entonces también se elimina. Por lo que nosotros deberíamos de tener al final una fórmula como la que describimos en el otro punto, ¿verdad? Entonces, en este punto tenemos masa, gravedad, altura máxima o la altura en el punto inicial, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, y acuérdense que lo que nos están pidiendo es nuestra velocidad final, nosotros podemos trabajar ya con esto y despejarlo. Acuérdense que lo podemos despejar. ¿Cómo lo podemos despejar? Como tenemos la masa de ambos lados, es fácil simplemente quitarla, ¿verdad? O eliminarla, porque acuérdense que si la pasamos a dividir al otro lado, cualquiera de los dos lados, izquierda o derecha, definitivamente pues se va a eliminar. Entonces masa la quitamos y nos va a quedar
si nosotros despejamos esta fórmula, nos va a quedar 2, porque el 2 dividiendo pasa a multiplicar, 2 gravedad altura total, ¿verdad? Es igual a la velocidad final, pero el cuadrado se puede quitar con la raíz, ¿verdad? Entonces ya tenemos la fórmula para poder trabajar. Muy bien, ya que tenemos la fórmula ahí, vamos a ordenar esto. Voy a poner la velocidad final de este lado y el otro factor del otro lado, pero de una vez lo vamos a poner. La gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Acuérdense que la altura es la altura máxima. Y ya con eso vamos a tener velocidad final. Muy bien. Entonces hacemos el cálculo, como siempre, ¿verdad? En nuestra calculadora, para comprobar que lo que yo digo es cierto. Muy bien, entonces tenemos 3.40. Creo que me hizo falta un factor. Yo puse mal el valor, no es eso, fíjese. Es 2 por 1.8 por 1.6. Sí, cuando tecleé me hizo falta un punto y eso fue lo que afectó en este asunto. Yo me di cuenta ahorita en la calculadora que estaba mal puesto. Entonces es 5.6 metros por segundo, porque son exacto, gracias Yadira, es 5.6. Muy bien, entonces ya tenemos velocidad final, con eso lo podemos resolver. Ahora lo que yo quisiera es que hagamos el cálculo de cuánto es la energía cinética y potencial para ver cuánto es en el punto inicial y cuánto en el punto final. Entonces vamos a seguir con el ejercicio y es, por ejemplo, cuál es la energía. Lo vamos a apuntar acá. Lo que yo quiero es, son varias cosas, son 3 cosas en sí. Lo que vamos a calcular es energía total del sistema. También vamos a calcular energía potencial del sistema y vamos a calcular energía cinética de todo este sistema. Todas esas cosas no las tenemos aquí, ¿verdad? Y acuérdense que según la fórmula que nosotros vimos, es la energía total del sistema es igual a la energía potencial más la energía cinética. Es una constante, según dicen. Bueno, entonces empecemos calculando no la energía total del sistema, sino que la energía cinética. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar con la potencial o la cinética, con la que ustedes quieran, pero vamos a empezar con la cinética en este punto. Esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la velocidad final, si ustedes lo quieren ver así. Como ya encontramos la velocidad final, es sencillo, ¿verdad? Es simplemente un medio. La bola son... ¿Cuántos kilos? Son 40 kilos. Entonces, 40 kilogramos. Y la velocidad final, pues la acabamos de encontrar, ¿verdad? 5.6 metros por segundo. Si nosotros calculamos esto, obviamente vamos a tener la energía cinética. Bueno. Entonces, un medio, ahora sí, les prometo poner bien el ejercicio en la calculadora para que no haya problema. Ahora sí, 5.6. Acuérdense que este 5.6 va al cuadrado, ahora no se les vaya a olvidar. A mí se me olvidó ponerlo acá, pero no se les vaya a olvidar, si no, no les va a salir. Tenemos 627.2 como es energía, ¿qué son? Joules. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿esta energía potencial está en el punto inicial o en el punto final? A ver quién me dice. Esos 627.2 están en el punto final o en el punto inicial.
¿Dónde podemos encontrar esos? Sí, Anthony, usted tiene razón desde cierto punto. Y Pablo es el que tiene la respuesta correcta. En este caso, David, en el punto inicial, como dijo Anthony, tenemos en ambos lados, pero acuérdense que lo que estamos trabajando aquí es energía cinética. Y energía cinética solo, esa cantidad solo ocurre en un lado. Y es la que dijo Pablo, punto final. Bueno, ¿y por qué es de esa manera? Bueno, tratemos de hacer aquí la gráfica de la bola. Por ejemplo, ustedes vieron que esto era más o menos así y que estaba colgando la pelota, por ejemplo, la bola de demolición. Dice que esa bola de demolición hace un movimiento más o menos así. Y en este punto de acá, ¿verdad? En este punto de acá, cuando ya se mueve, hay una diferencia de alturas. Aquí, esa diferencia está dada por 1.6 metros, ¿verdad? Esa es la altura, igual a la altura inicial. Eso fue lo que hicimos nosotros ahí. Si me hubiera salido bien la H, ustedes se hubieran dado cuenta. Muy bien, la altura inicial. Bueno, ahora, aquí, nosotros analizando esa situación desde el punto inicial que nosotros empezamos, nosotros decíamos que, pues, aquí la energía cinética está en su máximo esplendor porque es la masa por la gravedad y la altura total, ¿verdad? Pero la energía cinética en ese punto alto es cero. ¿Por qué? Porque está suspendida esperando regresar. Ahora, en el punto final, la energía cinética, como ya no hay altura, la altura es cero, entonces aquí es cero. Pero la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad final. Muy bien. En este punto, como dijo Anthony, los 627 van a estar tanto arriba como abajo, claro, pero arriba están como energía cinética y potencial arriba y cinética en la parte de abajo. Lo que quiere decir, de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer nosotros acá, que mi energía potencial U es igual a 627.2, como está aquí arriba, 0.2 joules. Pero esos 627 son en el punto más alto, ¿verdad? Y lo vamos a apuntar aquí para que no se nos olvide. Punto más alto o de mayor altura, ¿verdad? Y este de aquí, y la energía cinética, que es decir, la energía de movimiento generada por el movimiento, está en el punto más bajo. Bueno, fíjese, dije que yo no le creo, hagamos la prueba. Bueno, hagamos la prueba. La energía potencial es igual. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Muy bien, entonces pongamos masa 40 kilogramos, gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado y la altura 1.6 metros. Entonces calculemos, a ver si es cierto, según el análisis, sin hacer mayor cálculo, pues nosotros lo pudimos encontrar, pero sí nos da exactamente 627.2 joules. Entonces estábamos en lo correcto, en hacer el análisis sin tener que pasar por la fórmula, ¿verdad? ¿Se comprende más esta situación, jóvenes? Nos hace falta todavía un dato, ¿verdad? Todavía nos hace falta la energía total del sistema, que en este caso es E, ¿verdad? En este caso es E. Vamos a ver, E. Aquí está, E. Y dice que E es U más K.
Bueno, entonces calculemos U más K. Pero aquí vamos a hacer un análisis antes, es decir, ¿dónde tenemos que calcular U más K? Entonces vamos y venimos aquí en la parte de abajo y vamos a hacer prácticamente el análisis pero con la altura, ¿verdad? Acuérdense que aquí hay 1.6 metros, este es el punto inicial donde tenemos altura igual a 1.6 y aquí abajo tenemos altura igual a 0. Bueno, entonces aquí tenemos energía y aquí también tenemos energía. Acuérdense que eso dice que en el transcurso de todo esto se mantiene como constante, ¿verdad? Se mantiene como constante. Bueno, entonces yo puedo saber que si aquí tenemos una altura de la mitad, que en este caso es 0.8 metros, eso, energía potencial, va a ser igual aquí en el punto inicial, aquí en el punto final y aquí en el punto medio. Eso es lo que dice la teoría. Bueno, calculemos entonces. Esto es fácil porque solo U más K y esas ya las tenemos. En el punto inicial dice que U va a ser 627, porque eso fue lo que pusimos, ¿verdad? En el punto más alto y en el punto más bajo. Entonces pongamos, dice que U va a ser 627.2 joules. ¿Y cuánto va a ser la energía cinética? Pues la energía cinética en el punto más alto dijimos que era 0. Por lo cual, 627.2 es la energía en todo el sistema, según este análisis. Ahora veamos en la parte de abajo. En la parte de abajo dice que la energía potencial, que es el primer dato que nosotros ponemos, es 0. Y la energía cinética en el punto más bajo, 627.2 joules. Y eso es, pues, exactamente lo mismo que arriba, 627.2 joules. Ahora dígame, ¿cuánto debería ser la energía potencial en el punto medio? Bueno, para hacer eso yo tendría que trabajar un poquito más, pero lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer con la energía cinética porque tenemos que volver a calcular energía potencial, velocidad final. Entonces lo vamos a hacer con la energía potencial, que es más fácil. Y como ya se dieron cuenta que es equivalente, pues ya no va a haber ningún problema. Miren pues. Entonces, como es el punto medio, acuérdense que yo les dije que en el punto medio, si ustedes recuerdan en el análisis que hicimos hace un rato, dijimos que en el punto medio, miren, si ustedes no recordaron, aquí está, en el punto medio, la energía cinética es igual a la potencial. Obviamente, ¿verdad? Porque estamos a la mitad y si arriba es igual a abajo, entonces la mitad deberían de ser ellos equivalentes, ¿verdad? Bueno. Entonces regresemos al ejercicio del otro lado y apliquemos este concepto que nosotros vimos cuando empezamos la clase. ¿Ya vieron? Es un ejercicio muy simple, pero lo podemos volver interesante. Entonces regresemos aquí y vamos al punto medio. Lo vamos a poner así, punto medio. En el punto medio yo voy a tener los siguientes datos. Masa. La masa no cambia en el transcurso, se mantiene en los 40 kilogramos. La gravedad es una constante, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y altura, eso sí cambia, 0.8 metros, que es la mitad del 1.6, por eso es el punto medio. Bueno, entonces calculemos la energía potencial. Entonces son 40 kilos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, ¿verdad? Que son 0.8 metros. Y esto nos tiene que dar 40 por 9.8 por 0.8. Nos da 313.6 joules. Bueno, ¿se acuerdan de lo que fuimos a ver del inicio de la clase? Bueno. Eso que fuimos a ver del inicio de la clase nos dice que en el punto medio, miren, en el punto
medio, voy a poner PM, punto medio, la energía potencial es igual a la cinética. Lo que quiere decir que U es 313.6 joules y K debería de ser 313.6 joules. Por lo que en el punto medio la energía potencial es 2 veces 313.6 joules. Entonces 626 más 1.2, 627.2 joules. Exactamente igual la energía potencial en todos los puntos, ¿verdad? Entonces lo vamos a apuntar por acá. Y tenemos comprobada la teoría, ¿verdad? Entonces en lo que reacciona, si tienen alguna pregunta, la pueden decir de una vez. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que por si lo quieren copiar o no lo han copiado, pues lo vean ahí. Es básicamente eso. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna situación? Si se dieron cuenta, nos llevamos unos 20-25 minutos con esta situación, pero es un ejercicio que en el libro tiene 2 líneas, por ejemplo, ¿verdad? Pero a mí me interesa que con un ejercicio así de simple, nosotros podemos entender lo que hablamos en la teoría, ¿verdad? Entonces, con este ejercicio nosotros pudimos comprobar cada punto de lo que dijimos, que la energía total del sistema se mantiene constante en todo el recorrido. Otra cosa, que la energía cinética y potencial son equivalentes. ¿Pero dónde son equivalentes? Una en el punto más alto es igual a la otra en el punto más bajo, ¿verdad? Y a medida que va decrementando la energía potencial, va aumentando la energía cinética, ¿sí? Y que la altura tiene que ver con la energía potencial y la velocidad tiene que ver con la energía cinética. Eso es lo que tenemos nosotros que saber, y que la conservación de la energía nos dice que la energía se mantiene constante en todo el recorrido del sistema o del movimiento que estemos analizando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Muy bien, vamos un poquito más arriba, donde nosotros tenemos aquí un poquito más de teoría. Y dice, ¿qué pasa si nosotros ya agregamos fuerzas o energías que decrementan el total de la energía en un punto? Bueno, ¿qué significa esa situación? Ahora, nosotros tenemos que la energía total, ¿verdad? Que la energía total es igual a la energía total final más la pérdida debida a la fricción. Miren, energía total inicial. ¿Qué quiere decir la energía total inicial? Cuando estamos analizando la energía en el punto más alto, por decirlo de esa manera, en el punto más alto. ¿Y qué quiere decir que la energía total? Es que la energía cinética es cero, ¿verdad? Y solamente tenemos energía potencial describiendo la energía total. Por eso ponen energía total inicial. Es igual, miren, a la energía total final. En esa energía total final, la energía potencial es cero. Pero la energía cinética en este punto ya no es exactamente igual a la energía cinética a la energía potencial en el punto más alto. ¿Por qué? Porque hay una pérdida debida a, en este caso, la fricción. Entonces nosotros analizamos la fricción desde el punto de vista de trabajo. Acuérdense que es un trabajo, es una fuerza que pues acciona a lo largo de una distancia. Es decir, la fricción funciona tanto en planos inclinados como en planos horizontales, ¿verdad? Porque donde descansa un objeto, si nosotros le aplicamos una fuerza y se mueve,
tenemos fricción cinética, ¿verdad? Y si no se mueve, fricción estática. Pero en este tipo de ejercicios la fricción siempre va a ser cinética. ¿Por qué cinética? Bueno, porque es después de que está en reposo. Es en el movimiento, en todo el recorrido del movimiento es donde nosotros observamos fricción y ese coeficiente es cinético porque se está moviendo, ¿verdad? Es más bajo que el estático. Bueno, entonces si a la fórmula de conservación de energía le agregamos la parte del trabajo debido a la fricción cinética, que es este espacio que ustedes ven aquí, es eso, no es nada más que eso. Entonces con eso nosotros ya podemos ¿qué les digo? Analizar esa disminución o esa pérdida de energía, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya analizado el asunto, porque acuérdense que esto, como es el punto inicial, es 0, y esto, como es el punto final, también es 0. Entonces nosotros ya podemos tener una fórmula un poco más completa descrita aquí. Esa es la fórmula de conservación de la energía. Miren, la fórmula de conservación de la energía cuando la fricción pues toma parte de eso. Entonces, ya con la nueva fórmula, porque simplemente lo que agregamos fue fricción, y vamos a ver el concepto ya más formal de la conservación de la energía. Dice, la energía total de un sistema es siempre constante, siempre, eso no va a cambiar, aun cuando se transforme la energía de una forma a otra dentro del sistema. Es decir, la energía que le hace falta a la energía cinética se transformó en energía debido al trabajo realizado por la fricción, por la fuerza de fricción. Y entonces se convirtió la energía en diferentes formas. Hay energía cinética, hay energía potencial y ahora tenemos trabajo realizado por la fricción, que es una forma de energía, ¿verdad? Muy bien, entonces pues analizamos todo el asunto y pues ya lo tenemos descrito para empezarlo a trabajar en un ejercicio. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a hacer nuestro ejercicio. Solo que aquí la imagen está tapando un pedacito. Ahí está. Si se dan cuenta, tenemos una situación donde hay un trineo que se está deslizando por una pendiente, ¿verdad? Y aquí lo que nos piden es que encontremos la velocidad final cuando llega al final de la cuesta, ¿verdad? O de la pendiente. Aquí sí vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre para poder describir correctamente la situación y para que se nos haga un poco más fácil el análisis de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar haciendo ese diagrama, ¿verdad? Acuérdense que aquí nos describe que tenemos un coeficiente de fricción que es coeficiente mu sub k, que en este caso significa coeficiente de fricción cinético. Y acuérdense que para la fuerza de fricción la fórmula es la normal por el coeficiente, entonces hay que calcular la normal. Obviamente, si ustedes ven ahí en la gráfica que se presenta, está escrito más o menos cómo nos va a quedar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hay una normal, hay un peso, hay una fuerza de fricción, y esas son las fuerzas que van a ser parte de ese diagrama, ¿verdad? Solamente que si ustedes ven la fuerza de fricción no va hacia ese lado, ¿verdad? La fuerza de fricción, el trabajo que realiza lo realiza en contra del movimiento, eso siempre va así. Entonces de esa manera lo vamos a trabajar. Ahora, tenemos masa del trineo que son 20 kilogramos y tenemos
en la cima de la pendiente que tenemos 80 metros de longitud y que la pendiente tiene 30 grados de inclinación. Entonces vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre, porque eso, acuérdense que eso es lo que les gusta a ustedes, hacer los diagramas. Entonces vamos a hacer un diagrama. Entonces vamos a sacar nuestra regla y vamos a hacer el diagrama. Bueno, ¿cuántos grados tengo yo que inclinar mi eje X? Pues debería de ser exactamente los 30 grados que tenemos descritos ahí en la gráfica, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Vamos a empezar y lo vamos a inclinar 30 grados. Muy bien, inclinamos 30 grados y el eje Y, por consiguiente, los 60 que quedan para que sea un plano totalmente simétrico y bien dibujado. Muy bien, entonces tenemos el plano ya correcto. Ahora, ¿dónde están actuando las fuerzas? Entonces vamos a dibujar las fuerzas, las vamos a dibujar en azul. Y las fuerzas, por ejemplo, la primera fuerza, que en este caso va a ser el peso, va a estar totalmente hacia abajo, ¿verdad? Porque acuérdense que el peso siempre es hacia abajo. Muy bien. Entonces, hacia acá, ese es el peso. Después le ponemos el identificador. Sobre el eje X van a actuar tanto una componente del eje del peso, ¿verdad? Que es la componente en X, perdón, y la fuerza de fricción. Entonces la vamos a poner aquí. Entonces, por ejemplo, va a haber una componente del peso que va a estar aquí. Esa es la componente de peso y la fuerza de fricción, como ya dijimos, va sobre este lado. Y lo último que nos hace falta es la normal. Y acuérdense que la normal va sobre va perpendicular a perpendicular a la superficie, que en este caso va exactamente a 90 grados con la pendiente, ¿verdad? Entonces eso vamos a analizar. Ahí está. Y entonces ahí lo tenemos. Entonces vamos a guardar la regla y vamos a identificar. Solo que lo vamos a hacer un poco más grande para que nos salga bien. Vamos a identificar, de este lado dijimos que íbamos a tener nuestra fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Debido al movimiento. Aquí, esto es fácil, aquí es la normal. Aquí es una componente W, que es del peso, en X. Aquí en este punto de aquí abajo vamos a tener en este punto de aquí abajo vamos a tener el peso. En este de aquí, esto es el peso W. Y aquí, a lo largo de este eje de acá, vamos a tener nuestro componente WY. Que si se dan cuenta, según el primer análisis que nosotros vamos a ver aquí, que la normal es equivalente al peso en Y. Y que los 30 grados, como ya ustedes ya tienen un poco más de experiencia con esto, los 30 grados están acá, ¿verdad? Por lo que los 60 grados son los que nos van a servir para poder calcular las componentes, ¿verdad? Acuérdense que siempre les digo esto, si ustedes quieren trabajar con el de 30, trabajen con el de 30, solamente que para calcular la componente X va a ser la magnitud del peso para la X, seno de 30 grados. Y para Y, magnitud del peso, coseno de 30 grados, si lo quieren trabajar así, ¿verdad? Yo prefiero que lo trabajemos siempre como nosotros decimos que trabajamos los vectores, de cualquier eje X hacia
el vector, ¿verdad? En este caso del eje X negativo al vector hay 60 grados y esos son los que vamos a utilizar. Aquí hay 60 grados. Muy bien, ya tenemos descrito nuestro diagrama y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer, según el ejercicio, dice que necesitamos la velocidad en ese punto. Bueno, entonces vamos a empezar encontrando. Tenemos que calcular el peso, que eso no lo tenemos. De ahí calculamos las componentes del peso. De ahí calculamos la normal con la componente que ya analizamos que es la equivalente. Y luego calculamos la fuerza de fricción. Eso vamos a hacer antes para preparar todo el trabajo. Y luego ya ponemos todas nuestras fuerzas y energías en la conservación de energía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso correctamente puesto acá, se lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que podamos trabajar. Y lo vamos a poner por acá. En este caso vamos a empezar calculando la altura. Miren, no hay altura. La altura no hay. Pero si tenemos 80 metros y tenemos un ángulo. Bueno, entonces yo calcularía ese cateto opuesto de ese ángulo, si ustedes lo quieren ver trigonométricamente hablando. Entonces vamos a calcular la altura. Si nos sale bien la H. Entonces vamos a calcular la altura. La altura es igual. En este caso, como acuérdense que es un cateto opuesto, es básicamente el cálculo de un eje, de una componente vertical. Entonces no es más que la hipotenusa, ¿verdad? Que en este caso son los 80 metros, y el seno multiplicado el seno del ángulo, ¿verdad? Que son 30 grados. Muy bien, ya con eso nos debería de dar. Si ustedes se acuerdan y tienen buena memoria con respecto a los senos, el seno de 30 grados es 0.5, ¿verdad? Entonces obviamente 80 metros se va a reducir a la mitad y la altura son 40 metros. De todos modos lo podemos hacer en la calculadora para comprobarlo, ¿verdad? Ya tenemos la altura, muy bien, entonces empezamos calculando la componente que nos interesa, las dos componentes prácticamente de el peso. La única que nos hace utilidad en este caso es WY, pero calculemos las dos por norma. Entonces vamos a calcular WX. Acuérdense que en esto es la magnitud. Acuérdense que la magnitud no la hemos calculado. Entonces vamos a calcular el peso. Y según los datos que nos dieron, son 20 kilos de masa, 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos da pues el peso, ¿verdad? Entonces son 20 por 9.8, son 196 como es peso, son newtons. Bien, ya que tenemos eso, entonces 196 newtons, como es X, coseno, como es el de 60, el que vamos a usar, 60. Y para WY, 196 seno de 60. Y ya con eso ya podemos calcular. En el primero son 98 newtons. Que por cierto el coseno de 60 es equivalente al seno de 30. Y el otro son 169.74 newtons. Entonces ya tenemos el dato de la normal. Si ustedes lo quieren ver, la normal es igual a WY
por lo que es igual a 169.74 newtons. Muy bien, ya tenemos la normal. Ahora, en el caso de la fuerza de fricción, ya la podemos calcular, ¿verdad? La fuerza de fricción ya la podemos calcular. Bueno, la fuerza de fricción entonces va a ser, vamos a poner aquí fricción, para que analicemos que eso estamos calculando. La fuerza de fricción, F sub K, va a ser igual a su coeficiente. ¿Se acuerdan de cuánto era el coeficiente? Si ahí nos dicen 0.2. Entonces, el coeficiente por la normal, en este caso 169.74 newtons. Muy bien. Nos da 33.95. Como es una fuerza, pues son newtons. Muy bien, entonces ya tenemos las fuerzas necesarias para trabajar. Si ustedes recuerdan, les voy a poner aquí la fórmula de la ley de la conservación para que ustedes vean cómo podemos armar luego la fórmula, ya que ya prácticamente tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces, acuérdense que esa fórmula es la masa por la gravedad por la altura en el punto más alto. Acuérdense que el punto más alto ya encontramos la altura, son 40 metros, es igual a lo que tenemos de energía cinética en el punto final, que es 2 masa velocidad final al cuadrado. Acuérdense que lo que estamos buscando es la velocidad final. Y eso más dice que es el valor absoluto, porque acuérdense que esta de aquí, esta de acá, es una, como está hacia la izquierda, es una fuerza negativa, ¿verdad? Pero como es el valor absoluto de esa fuerza, entonces son 33.95, ¿verdad? 33.95. Okay. Vamos a borrar ese 3 que no salió bien. Newtons. Muy bien, ese es el equivalente entonces a la conservación de la energía. Bueno, que aquí estábamos poniendo la fórmula. Esta fórmula es equivalente a esto lo tenemos que multiplicar, este 33 punto, pusimos la fuerza de fricción y realmente no es solo la fuerza de fricción. Acuérdense que para que sea un trabajo debe haber un desplazamiento, y ahí son los 80 metros que van en la pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto y solamente les voy a poner, como estábamos poniendo la fórmula, ya pusimos unos datos, la fuerza de fricción por el desplazamiento. Miren, el desplazamiento en este caso de la pendiente. Muy bien, entonces ya tenemos prácticamente los datos que necesitamos. Si ustedes lo quieren ver, lo podemos calcular paso a paso y solo dejar solo dejar prácticamente la constante o la variable que nos hace falta para poderla calcular. Entonces vamos a sustituir esto. Entonces masa, acuérdense que de masa tenemos 20 kilos, entonces son 20 kilogramos, de gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. De altura, ya tenemos la altura, son 40 metros, la acabamos de encontrar en una componente de arriba. Esto es igual a 1 medio por 20 kilos por, en este caso no conocemos cuál es el valor de la velocidad, entonces solo lo vamos a dejar como velocidad final al cuadrado, simplemente lo vamos a poner así. Entonces lo ponemos como velocidad final al cuadrado, porque es lo que no conocemos, más lo que sea de la multiplicación
de la fuerza de fricción. Acuérdense que aquí la fuerza de fricción son 33.95 por todo el recorrido que tiene la pendiente, que son 80 metros. Entonces nosotros tendríamos que multiplicar 33.95 por 80. Y eso nos da 2716. Y acuérdense que esto es trabajo joules. 2716 joules. No se olviden que esto salió de este factor, ¿no? Eso salió de ese factor. Muy bien, entonces calculemos lo que está del lado izquierdo de la fórmula. Son 20 por 9.8 por 40. Son 7840. 840 joules. Si yo tomo esto y lo paso a restar, me van a quedar menos 2716 joules. Y eso va a ser igual a 1 por 20 kilogramos por la velocidad final al cuadrado. Bueno, si luego despejamos esto, ya pues restando los términos comunes, tenemos 7840 menos 2716. Nos quedan 5120, ¿verdad? 5120. Esos 5120, si ustedes se dan cuenta, del otro lado tenemos un medio de 20 kilos, ¿verdad? Es decir, 10 kilos. Por lo que yo puedo poner 5124 joules. Esto de aquí, miren, este factor de acá se convierte automáticamente en 10 kilogramos. Ese se manda a dividir porque está multiplicando a la velocidad final. Entonces tenemos 10 kilogramos. Esto es igual a la velocidad final. Y para quitar el cuadrado, raíz. Y con eso ya lo podemos resolver. Entonces son 5124 dividido 10 y sacamos la raíz de eso. Y prácticamente nos quedan 22.63 metros por segundo. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer un poquito más pequeño para que ustedes lo puedan ver, si en caso lo están copiando. Y si tienen alguna pregunta, pues ahorita es el momento de las preguntas. ¿Por qué le resto? Cuando es simplemente una... Ahorita le voy a explicar, Wendy. Es simplemente un despeje. Miren, es un despeje. Este factor de aquí, lo vamos a señalar en rojo. Este factor de aquí, miren, este de acá, son joules. Entonces lo más fácil es, en vez de dejarlo sumando aquí, miren, yo lo quité y lo pasé a restar acá. Miren. Por eso es que usted puede ver que lo resto, pero es simplemente que yo convertí todo esto en 7840. Menos los joules que tengo de este lado, porque acuérdense que de nada me sirve tenerlos de ese lado, los paso porque son comunes hacia el lado izquierdo. Y eso me da 5124. Esto de aquí, miren, se convierte en 10 kilogramos. Esos 10 kilogramos, todo eso se convierte en 10 kilogramos porque es un medio de 20, es decir, 0.5 por 20 son 10 kilogramos. Se pasa a dividir y para quitarle el cuadrado le pongo raíz. Es simplemente el proceso del despeje de la fórmula, Wendy.
¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Está todo tan claro como siempre. Como siempre que no preguntan, pienso yo. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos la resolución del ejercicio. Ahora, el último tema del día de hoy es potencia. Bueno, en el caso de potencia, ustedes ya han visto en muchos electrodomésticos, en los focos, en donde sea, ustedes tienen un indicador de la potencia que genera ese aparato, o bien que genera ese bombillo, o bien que genera ese motor. En este caso, nosotros vamos a analizar la potencia como una razón de cambio, es decir, una división. Y bueno, ¿qué razón de cambio es la que vamos a tomar en cuenta en este caso? Va a ser básicamente el trabajo por la unidad de tiempo, ¿verdad? Es decir, el trabajo que se realiza en la unidad de tiempo, en este caso, un segundo. Entonces, si nosotros realizamos un joule de trabajo en un segundo, eso se convierte en un watt, ¿verdad? ¿Qué es la unidad? Un watt. ¿Qué es la unidad para potencia? Entonces, nosotros, como les había dicho, por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa un bombillo de 100 watts. Bueno, es que el bombillo de 100 watts te va a gastar mucho. ¿Por qué? Porque toda la energía eléctrica la convierte en calor. Y ese calor, esa disipación de calor, se le conoce como potencia. Y esa energía que venía de energía eléctrica se convirtió en calor y se disipó como tal. O sea, la energía siguió siendo energía en el mismo valor, solamente que se convirtió en potencia, ¿verdad? Se convirtió en calor, en el caso del bombillo. Si fuera un bombillo incandescente, ¿verdad? Por eso es que ustedes se fijaban que los bombillos que tenían un filamento que se ponía rojo y eso generaba pues el aro de luz que ustedes ven y que ilumina un cuarto, eso pues no es más que energía, ¿verdad? Y es una manera de energía que nosotros le conocemos como potencia. Y la potencia lo que genera es calor. ¿Por qué genera calor? Porque la energía que es prácticamente trabajo por unidad de tiempo se disipa. ¿Y cómo se disipa el exceso de la energía o la energía que se va gastando, por decirlo de esa manera, aunque no se gasta, se convierte? ¿Y en qué se convierte? En calor. Por eso es que se calentaban demasiado, ¿verdad? Y también gastaban demasiada energía eléctrica. Muy bien. Entonces, ya definimos que es un watt, que no es más que un joule de trabajo en un segundo. Hay conversiones para el sistema internacional y para el sistema usual de Estados Unidos. Que acuérdense que el sistema usual de Estados Unidos usa de base el pie y la libra. Y en el caso del sistema internacional usa, pues vamos a usar los watts, ¿verdad? Acuérdense que los watts son joules por segundo, por lo que el equivalente en el sistema usual de Estados Unidos debería ser libra pie, o pie libra, si ustedes lo quieren ver así, que es lo equivalente al joule por segundo, ¿verdad? Es libra pie por segundo. Muy bien, pero vamos a tener algunas conversiones que son útiles. Por ejemplo, para el sistema usual, por lo regular lo que se utiliza es un caballo de fuerza. O bien, como ustedes pueden ver ahí, 1 HP, horsepower, ¿verdad? Un caballo de fuerza. Entonces, tenemos que un caballo de fuerza es equivalente a 550 pies por libra por segundo, ¿verdad? O libra pie por segundo. 550, eso es una conversión. Y un kilowatt, como por lo regular el watt son unidades muy pequeñas, por lo regular se utilizan kilowatts para medirlos, ¿verdad? Entonces, un kilowatt son 1000 watts, ¿verdad? O es 1 por 10 a la 3 watts. Y entonces aquí en la parte de abajo pueden ver ustedes unas
conversiones que son importantes, las pueden agregar ahí a su tanto estas dos como esta, ¿verdad? A su formulario, como siempre. Entonces tenemos un caballo de fuerza es igual a 746 watts o a 0.746 kilowatts. Y un kilowatt es 1.34 caballos de fuerza. Si ustedes han analizado o han escuchado alguna situación cuando dicen, tengo un motor de 3 caballos de fuerza. Bueno, tengo un motor de 3 caballos de fuerza. Muchas veces dicen, la potencia de mi motor son 500 watts. Esas conversiones o esa forma de expresarse es correcta en ambos sentidos, ¿verdad? Podemos usar watts o podemos usar caballos de fuerza para poder referirnos a la potencia, ¿verdad? Es básicamente eso. Jóvenes, me confirman si se escucha. Dice Eliseo que está un poquito bajo el audio. Me confirman si escuchan bien. Si no, me acerco un poquito más al micro. Ah, bueno. Sí, es que les estaba hablando con cariño, por eso estaba hablando bajito. Muy bien. Entonces ya tenemos las conversiones, ya tenemos pues lo único que vamos a, gracias a todos los que confirmaron, jóvenes, tenemos fórmulas que vamos a poder utilizar en el transcurso, que son prácticamente una convención de fórmulas que son equivalentes. Y vamos a empezar analizando la primera. Si ustedes se dan cuenta, la primera es trabajo partido tiempo, que ese es lo ideal. Pero también tenemos fuerza por desplazamiento partido tiempo, que acuérdense que fuerza por desplazamiento no es más que el equivalente al trabajo. Entonces, si no tenemos el trabajo, pero sí tenemos una fuerza y tenemos también un desplazamiento por el cual actuó la fuerza, entonces tenemos trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, si tenemos desplazamiento y tenemos tiempo, podemos calcular velocidad uniforme, ¿verdad? Que eso es lo que por lo regular trabajamos, velocidad uniforme. Si tenemos una fuerza constante, la velocidad va a ser uniforme, ¿verdad? Entonces podemos utilizar pues el equivalente de las fórmulas de velocidad uniforme o velocidad en una sola dirección sin aceleración. Entonces ya tenemos un par de fórmulas más que podemos trabajar. Muy bien, comprendido el asunto y listo. En el caso de fórmulas y la convención que podemos hacer entre varias situaciones, acuérdense que en este caso aplicamos fuerzas uniformes, entonces el movimiento va a ser a una sola aceleración, a una aceleración constante. Entonces, o no hay aceleración, ¿verdad? Simplemente se aplica una fuerza y hay una velocidad. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Estos son ejemplos muy sencillos. En la próxima clase pues ya le subimos un poco más de intensidad antes de pasar a la parte de impulso y cantidad de movimiento, que si ustedes ven su calendario, ven que esta semana pues es la clase de hoy la que estamos analizando. Prácticamente esta semana ya no cuenta, ¿verdad? De ahí nos fijamos en la siguiente, es 27. Y de ahí tenemos el 3 de junio. Este 3 de junio, según los datos que tenemos hasta la fecha, a menos de que mañana en la reunión nos digan otra cosa, es la última semana de clases, ¿verdad? Por lo que empezamos exámenes 6, 12 y 13 de junio, ¿verdad? O sea, prácticamente en un par de semanas ya estamos en evaluaciones finales. Prácticamente en un par de semanas tenemos que entregar el proyecto. Esperaría yo que todos ya tengan definido su proyecto, aunque muchos me han escrito para decirme si está bien. Pues los que no, pues se atienen a que no sea correcto, o bien los cálculos no sean suficientes, o bien no sea un tema que aplique, o bien cualquier situación, ¿verdad? Entonces, tampoco les voy a decir que no pueden presentar su proyecto, pero sí tomen en consideración que debería ser un proyecto
completo, ¿verdad? Es decir, un compañero me dijo, mire, yo quiero hacer tal cosa. Bueno, sí, pero hace eso y necesito que compare varias situaciones y que esas situaciones nos dé una conclusión del por qué suceden, agregue fricción, agregue esto, agregue el otro y entonces ya con eso el proyecto va a quedar muy bueno, ¿verdad? Entonces no muy complejo, pero sí llevará sustento de cálculos, ¿verdad? Entonces eso es lo que realmente se quiere. Acuérdense que el proyecto que hagan lo tienen que por lo menos tratar de analizar desde la parte matemática, ¿verdad? Entonces no solamente me van a decir, mire, voy a hacer un avión que va a hacer una vuelta y va a generar un momento, una cantidad de movimiento, una antigravedad de tal. Bueno, sí, ¿lo puede calcular? Sí, bueno, entonces hágalo. Si no, mejor busque otra cosa, ¿va? Entonces esa es la idea. Muy bien, entonces continuando con esto, haciendo la pausa solamente para recordarles el proyecto y que nos quedan un par de clases, empezamos a trabajar esto. Dice, por ejemplo, la carga de un ascensor tiene una masa. Bueno, entonces empezamos extrayendo los datos. Masa igual a 2800 kilogramos. Y se eleva a una altura. Bueno, tenemos una altura de 200 metros. En un lapso de, bueno, tenemos tiempo, 45 segundos. Exprese la potencia media, es decir, el dato de potencia constante, tanto en unidades del sistema internacional como en el sistema usual de Estados Unidos. Bueno, una cosa que tenemos aquí, no tenemos fuerza, no tenemos desplazamiento, no tenemos velocidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien me dice qué vamos a hacer? Con que no me diga David, terminar la clase. No, lo que vamos a hacer es analizar los conceptos que nosotros traíamos de trabajo. Y en el caso del trabajo, eso resulta ser energía, ¿verdad? El trabajo resulta ser energía. Bueno, si el trabajo es energía, y según esto dice que un elevador, pues como su nombre lo indica, un ascensor se eleva a una altura en un lapso de 45 segundos. Es decir, si el elevador empieza acá y termina acá, hay una altura. Lo cual yo voy a tener energía potencial y esa energía potencial es equivalente al trabajo realizado durante el trabajo debido a la altura. Eso es energía potencial. ¿Se acuerdan? En la clase pasada eso dijimos. Por lo cual lo podemos tomar como trabajo. Por lo cual, trabajo va a ser masa, gravedad y altura. Bueno, entonces vengamos a potencia. Potencia es igual a masa, gravedad por altura. Bueno, tenemos masa, 2800 kilogramos, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos altura, que en este caso se eleva, ¿cuánto? 200 metros por 200 metros. Entonces ya tenemos el dato para la potencia, solamente que nos hace falta la unidad de tiempo. Acuérdense que potencia es trabajo partido unidad de tiempo, que en este caso son 45 segundos. ¿No lo logran ver, jóvenes? ¿Alguien más no lo logra ver? Bueno, permítanme un momento entonces. Continuando, lo que nos toca es calcular la potencia. Entonces vamos a calcular la potencia ya con todos los datos que pusimos. Y lo interesante de este ejercicio es el análisis, ¿verdad? ¿Es trabajo la energía potencial? Sí, la energía potencial es energía debido al trabajo debido a la altura, ¿verdad? Entonces podemos usarlo. Entonces tenemos 2800 por 9.8 por 200 y todo eso dividido 45. Y entonces ya nos quedan
121.926, pero a mí no me gusta eso así tan grande en watts. Lo puedo dividir dentro de 1000 y eso me da kilowatts, es decir, 121.96 kilowatts. Y ya lo tenemos. Bueno, pero dice sistema internacional y sistema usual. Acuérdense que el sistema usual entonces debería ser ya sea en caballos de fuerza o en libra-pie partido segundos. A mí me parece más interesante caballos de fuerza. No sé ustedes si les aparece mejor el otro, pues hacemos el otro. Lo podemos hacer en cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo en caballos de fuerza. Acuérdense que un caballo de fuerza tiene 746 watts, ¿verdad? 746 watts. Bueno, entonces veamos. Vamos a convertir la potencia. Ya voy a dejar de usar potencia, vamos a ponerle solo P. Es igual. Entonces ya podemos poner esto. 121.96 por 10 a la 3 watts. Y ahora la conversión, ¿verdad? Que tenemos un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Y con eso ya podemos tener la conversión. Acuérdense que los watts se eliminan y solo nos queda lo otro. Entonces prácticamente esto dividido 746 y nos quedan 163.48 horsepower. Ahí están los dos. HP, ¿verdad? Horsepower, caballos de fuerza. Muy bien, ahí está. Es un ejercicio simple, pero interesante con respecto a lo que vimos del trabajo, ¿verdad? Eso no lo habíamos analizado de esa manera, pero si recordamos un poquito a la parte de la concepción de la energía potencial, decíamos que era trabajo debido a la altura, ¿verdad? O el trabajo realizado para llevar el objeto hasta el punto donde la energía potencial está descrita, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y por último, antes de finalizar el día de hoy, les quiero hacer un recordatorio. Acuérdense que en el parcial a muchos les puse, miren, las aproximaciones no se justifican. Las aproximaciones no se justifican. Bueno, ¿por qué no se justificaban? Porque ustedes redondeaban al entero superior, como lo hace el libro. Entonces, miren, tengan cuidado con esa situación. Si ustedes vienen, encuentran un ejercicio, por ejemplo, en un libro, por ejemplo, en internet, por ejemplo, en alguna otra situación, yo no les voy a decir no lo copien o no vean cómo se hace. La idea es que ustedes aprendan, lo vean, lo pasen si quieren y tengan el resultado. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa que nadie pierda o que todos pierdan, ¿verdad? A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, porque esto les va a quedar de base para poder trabajar posteriormente en la física 2, y a mí me interesa porque por lo regular yo doy la física 2, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir con respecto a esto es que si ustedes ven cómo se soluciona, por lo menos tómense el tiempo de ponerlo en la fórmula, ponerlo en la fórmula así descrita, y luego ponerlo en la calculadora y poner los valores que van saliendo, ¿verdad? Y poner los valores exactos de acuerdo a los cálculos que ustedes plantearon, porque por ejemplo yo hubiera planteado aquí como está en el libro, entonces me hubieran salido 122 kilowatts y 164 caballos de fuerza. Pero ¿por qué si los datos son un poco más altos y un poco más bajos, ¿verdad? Porque se trabajaron exactamente como están descritos. Entonces tómenlo en cuenta, porque en el parcial pasado les hice referencias, ¿verdad? Les hice referencia a que miren, esta aproximación no se justifica, esto no se justifica. Entonces tomen el consejo y no vayan a perder puntos en su examen final, ¿verdad? Muy bien. Y antes de finalizar, que con este ejercicio terminamos.
Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, se subirá un piano de 80 kilogramos. Se subirá un piano de 80 kilogramos a rapidez constante hasta un departamento 10 metros arriba del piso. La grúa que carga el piano gasta una potencia de 600 watts. ¿Cuánto tiempo se requiere para realizar el trabajo? Miren, si se dan cuenta, por lo regular cuando se habla de potencia es potencia gastada, ¿verdad? Pero en este caso el concepto realmente es potencia disipada. ¿Por qué? Porque es la energía que el sistema va gastando, por decirlo de esa manera, como dice aquí, pero que se convierte en calor muchas veces, ¿verdad? Así se disipa la potencia, el trabajo en unidad de tiempo. Bueno, entonces, como aquí ya nos están dando varias situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner los datos que nos dan. En este caso nos dan masa, 280 kilogramos. También nos dan altura, si se dan cuenta nos dan 10 metros de altura. También nos dan que potencia, ¿verdad? 600 watts. Y lo que nos piden es cuánto tiempo se requiere para realizar el trabajo. Bueno, entonces analicemos. Este ejercicio tiene una concepción parecida a la anterior. El trabajo lo vamos a nosotros a poner en función de la energía potencial. Lo que quiere decir entonces es que vamos a tener que potencia es igual a masa, gravedad por altura por unidad de tiempo. Si trabajamos con esto, simplemente el despeje nos va a llevar a tiempo igual a masa, gravedad, altura partido potencia. Es un despeje simple, ¿verdad? Entonces, el tiempo es igual. La masa, 280 kilogramos. La altura, o bien la gravedad, nos hace falta, ¿verdad? Metros por segundo. Y la altura, 10 metros. Dividido la potencia que se disipa ahí, son 600 watts. Y eso nos va a llevar, porque ya tenemos kilogramos, tenemos watts, tenemos masa, o sea, estamos en el sistema internacional. Entonces, el resultado van a ser segundos. Entonces, calculemos. 280 por 1.8 por 10 y todo eso dividido 600. Y al final nos quedan tiempo 45.73 segundos. Y ahí está el ejercicio resuelto. Muy bien, si tienen alguna duda, jóvenes, la pueden decir de una vez, o algo que no les haya quedado claro, o algo del proyecto, o algo antes de que finalicemos. Bueno, si no hay ninguna otra situación, esperaría yo que en el transcurso de lo que falta de esta semana me confirmen el proyecto si lo quieren hacer así. Y si no, pues por lo menos el punteo del proyecto son 20 puntos en el examen, eso es. Son 20 puntos en el examen, entonces se examina sobre 30. Acuérdense que el proyecto tiene que llevar el video de la demostración, los cálculos y la explicación de su parte, ¿verdad? La zona de actividades se las doy la clase del 3 de junio, Eliseo. O sea, el último día de clases, como de costumbre, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, si no tenemos nada más, gracias por haber asistido el día de hoy. Esperaríamos entonces que nos podamos reunir el próximo miércoles a la misma hora. Por cualquier cambio, pues yo les informo, ¿verdad? Que tengan una buena noche, jóvenes. Por favor, cuídense.